Sumérgete en una historia escalofriante que desafía la línea entre la realidad y lo sobrenatural. Acompaña a Alex y Emily, una pareja segura de su escepticismo, mientras se adentran en un mundo de misterio y terror. Lo que comienza como un acto de valentía se convierte en una lucha desesperada por comprender lo inexplicable. Prepárate para ser arrastrado a un viaje que cambiará sus vidas para siempre. Había una vez una pareja llamada Alex y Emily, quienes compartían una creencia firme: no había espacio para lo sobrenatural en su mundo. Su historia comenzó en una pequeña ciudad rodeada de colinas cubiertas de bosques densos. Alex, de mente lógica y científica, era un ingeniero que creía en lo que podía ver y tocar. Emily, por otro lado, era una psicóloga pragmática que consideraba que todo tenía una explicación basada en la psicología humana. La vida de Alex y Emily estaba impregnada de una dosis saludable de escepticismo. Pasaban sus noches discutiendo acaloradamente sobre temas que iban desde la política hasta las teorías de conspiración, siempre buscando desentrañar la verdad detrás de todo. A menudo, se burlaban de las historias de fantasmas y lo paranormal, considerando que eran productos de mentes inquietas y supersticiosas. Su escepticismo los unía en una forma única. Se sentían orgullosos de su enfoque racional y no temían debatir con cualquiera que desafiara sus puntos de vista. Eran conocidos en su círculo de amigos por su habilidad para desmontar las teorías más extravagantes con argumentos respaldados por datos y evidencias concretas. Sin embargo, su mundo de certezas comenzó a tambalear cuando un día, mientras investigaban en línea sobre fenómenos sobrenaturales, encontraron un artículo sobre un lugar misterioso y abandonado. Las historias que rodeaban este lugar se volvían cada vez más inquietantes a medida que leían más. A pesar de su escepticismo arraigado, no pudieron evitar sentirse intrigados por las afirmaciones de ruidos inexplicables, apariciones espectrales y presencias invisibles. Después de un intercambio de miradas cómplices, Alex y Emily decidieron que debían investigar por sí mismos. Era un paso audaz para dos personas que habían pasado su vida refutando lo paranormal, pero el desafío les picó la curiosidad. Se comprometieron a visitar ese lugar abandonado y, con su escepticismo intacto, probarían una vez más que no había nada más que explicaciones racionales detrás de los sucesos misteriosos. Sin embargo, lo que enfrentarían en ese lugar abandonado iría más allá de sus peores pesadillas y cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Un día, mientras Alex y Emily exploraban el mundo de lo desconocido en línea, sus ojos se posaron en un artículo que parecía emanar una extraña aura. El título, Los misterios del viejo sanatorio abandonado, estaba impreso en letras ennegrecidas, y las imágenes que acompañaban el artículo mostraban un edificio decrépito cubierto de enredaderas y sombras ominosas. El lugar había sido un sanatorio en tiempos pasados, un sitio donde se habían alojado y tratado a pacientes con enfermedades desconocidas. A medida que leían el artículo, los escalofríos comenzaron a recorrer sus espinas dorsales. Los habitantes locales evitaban el lugar, no solo por su estado de deterioro, sino por las historias aterradoras que lo rodeaban. Se decía que durante las noches más oscuras, se escuchaban ruidos inexplicables provenientes de su interior, ruidos que parecían susurros desesperados y lamentos de antaño. Pero lo que más llamó la atención de Alex y Emily fue el relato de un espectro que deambulaba por los pasillos vacíos. Se decía que este fantasma tenía la costumbre de aparecer frente a aquellos que eran lo suficientemente valientes o insensatos como para adentrarse en el lugar. Se rumoreaba que el espectro tenía una conexión con los vivos y que se unía a aquellos que despertaban su interés. A pesar de su escepticismo, una sensación de intriga comenzó a crecer en el corazón de Alex y Emily. ¿Qué haría que un lugar aparentemente normal estuviera envuelto en tanta oscuridad y misterio? Su racionalidad los impulsaba a encontrar explicaciones lógicas, pero una pequeña chispa de duda se había encendido en su mente. Finalmente, después de un largo debate, decidieron tomar medidas audaces. Aprovechando su curiosidad y su confianza en su capacidad para encontrar respuestas, se propusieron visitar el viejo sanatorio abandonado. No lo harían para confirmar la existencia de lo paranormal, sino para demostrar una vez más que la mente humana podía atribuir razonamientos erróneos a fenómenos naturales. Se encontraban al borde de un umbral desconocido, listos para desafiar las historias de fantasmas y enfrentar lo que sea que aguardara en el corazón oscuro de ese viejo edificio. Sin embargo, a pesar de sus intentos por mantener una actitud valiente, una sombra de incertidumbre comenzaba a nublar sus pensamientos, preparándose para una experiencia que cambiaría sus vidas de una manera que nunca habrían imaginado. Con corazones latiendo un poco más rápido de lo normal, Alex y Emily se pararon frente a las puertas del viejo sanatorio abandonado. La estructura se alzaba ante ellos, un recordatorio silencioso de tiempos pasados y secretos ocultos. Las ventanas rotas y las paredes descascaradas parecían susurrar historias que solo el viento podía llevarse consigo.
A pesar de su deseo de demostrar su escepticismo, una sensación incómoda de anticipación comenzó a tejerse en sus mentes. Alex ajustó su mochila con un destornillador y una linterna, y Emily apretó el puño de su cámara, lista para capturar cada rincón oscuro. Sus pasos resonaron en el suelo polvoriento mientras ingresaban al interior, sus ojos se acostumbraban gradualmente a la penumbra. Los pasillos se extendían en todas direcciones, desgastados y desolados. A medida que avanzaban, los sonidos de sus propios pasos se mezclaban con los susurros del viento y el crujido de las tablas bajo sus pies. Cada rincón parecía contener un eco de historias no contadas, un eco que Alex y Emily estaban decididos a desentrañar. La linterna de Alex arrojaba una luz temblorosa, revelando sombras que parecían retorcerse y desvanecerse en las esquinas. Emily seguía con su cámara, capturando la decadencia del lugar en cada disparo. Sin embargo, a medida que avanzaban, incluso su escepticismo comenzó a verse cuestionado. Los ruidos que escuchaban, aunque atribuidos a las condiciones del edificio, parecían llevar una extraña cadencia. Riendo nerviosamente, Alex se burló en voz alta de cualquier entidad que pudiera estar escuchando. «¿Dónde estás, espíritu?», exclamó en tono desafiante. «Si realmente estás aquí, haz algo que pruebe tu existencia». Emily se rió y lo siguió en su desafío. «Sí, ¿por qué no haces una aparición espectacular? Nos encantaría verte». Mientras sus risas llenaban el aire, un escalofrío repentino recorrió sus espinas dorsales. Un suave golpe resonó en una puerta cercana, seguido de un susurro que parecía murmurar sus nombres. Ambos se detuvieron en seco, intercambiando miradas llenas de sorpresa y un toque de preocupación. Las sombras parecían bailar en las paredes, y los ruidos continuaron, cada vez más persistentes. A pesar de su actitud desafiante, la línea entre la certeza y lo desconocido comenzó a difuminarse. El escepticismo que habían abrazado durante tanto tiempo comenzaba a resquebrajarse en medio de las circunstancias inquietantes. Habían cruzado un umbral hacia lo inexplicable, y ahora enfrentaban un desafío mucho más grande de lo que jamás habían imaginado. Lo que comenzó como un acto de demostración de su valentía ante lo paranormal se estaba convirtiendo en una experiencia que pondría a prueba sus creencias fundamentales y los arrastraría más allá de los límites de su comprensión. La atmósfera en el viejo sanatorio abandonado se volvió cada vez más tensa mientras Alex y Emily permanecían inmóviles, escuchando los ruidos inquietantes a su alrededor. Los golpes que antes parecían insignificantes ahora resonaban con un tono ominoso, como si algo más que el tiempo y la decadencia estuviera en juego. Los murmullos persistieron, murmullos que parecían llevar consigo un eco de voces que no podían ser vistas. El nerviosismo se apoderó de Alex y Emily, su actitud desafiante comenzó a desvanecerse en la oscuridad que los rodeaba. A pesar de su intento de disipar las preocupaciones con risas nerviosas, el ambiente les había envuelto en un abrazo gélido de lo desconocido. Un sonido abrupto los hizo dar un salto. El sonido de un objeto que caía resonó desde algún lugar cercano. Miraron a su alrededor, sus corazones latiendo rápidamente. No podían ver nada fuera de lo común, solo las sombras que parecían jugar con la luz de la linterna de Alex. Sin embargo, algo había cambiado, algo en el aire se sentía diferente. Alex y Emily intercambiaron miradas preocupadas. La diversión y el desafío que habían manifestado anteriormente se habían esfumado por completo. La incomodidad que antes habían descartado como simple imaginación ahora se hacía palpable. Los golpes seguían resonando, más fuertes y constantes, como si estuvieran marcando un ritmo en el corazón mismo del edificio. De repente, una sombra oscura pareció moverse en el rabillo del ojo de Emily. Volteó rápidamente hacia donde había visto el movimiento, pero no había nada allí. Respiró hondo, tratando de tranquilizarse, atribuyendo la visión a su nerviosismo creciente. Sin embargo, la sensación persistente de ser observados no desapareció. Alex apretó los puños, sintiendo cómo la realidad de la situación comenzaba a calar en su mente. La incredulidad que había sostenido como un escudo contra lo paranormal estaba cediendo ante la evidencia tangible que tenían ante ellos. Los golpes resonaron una vez más, esta vez más fuertes y cerca. Su voz tembló cuando habló: «Creo que es hora de irnos». Se movieron hacia la salida con prisa, sus pasos resonando en el suelo desgastado. Las sombras parecían perseguirlos, retorciéndose en su periferia y llenando su visión periférica con figuras indistintas. Las risas se habían desvanecido por completo, reemplazadas por la urgencia de escapar de lo que sea que estuviera detrás de ellos. El ruido detrás de ellos se intensificó, y un escalofrío recorrió sus cuerpos mientras sentían que algo los perseguía. Sus corazones latían con fuerza mientras atravesaban la puerta y finalmente emergían al aire libre. Miraron atrás, esperando ver algo, pero la oscuridad del interior del sanatorio permaneció inmutable. La pareja se encontraba fuera del edificio, jadeando y temblando.
Habían cruzado una línea que no podían deshacer. Los golpes y los ruidos, antes atribuidos a la lógica, habían tomado un giro inquietante. La realidad de lo sobrenatural se había convertido en una experiencia tangible y aterradora. Y a medida que se miraban el uno al otro, supieron que habían desatado algo que no podían controlar, y que las consecuencias de su desafío a lo desconocido aún estaban por manifestarse. Después de escapar del viejo sanatorio abandonado, Alex y Emily regresaron a su hogar con los latidos del corazón aún acelerados y la sensación de lo inexplicable arremolinándose a su alrededor. Sin embargo, confiaban en que la experiencia que habían vivido se desvanecería con el tiempo, que las sombras y los ruidos perturbadores serían solo una anécdota extraña que contarían en reuniones sociales. Pero su esperanza de regresar a la normalidad se desvaneció rápidamente. En las noches, mientras intentaban dormir, escuchaban ruidos inusuales en su hogar. Objetos que se movían solos, susurros indistintos y luces parpadeantes se convirtieron en la nueva norma. Aunque intentaron atribuir estos fenómenos a explicaciones lógicas, la sensación de ser observados y perseguidos no los abandonaba. La vida cotidiana se convirtió en un caos perturbador. Despertaban con las luces encendidas, solo para encontrarlas apagadas momentos después. Los objetos se desplazaban de un lugar a otro sin explicación alguna. Sombras inexplicables danzaban en las paredes y pasillos, y el aire parecía cargado con una presencia que no podían ver pero que sentían con cada fibra de su ser. Las risas que antes habían llenado su hogar dieron paso a susurros de ansiedad y frustración. Las discusiones se volvieron más frecuentes y tensas a medida que luchaban por mantener la calma en medio de lo inexplicable. Alex y Emily comenzaron a darse cuenta de que habían cruzado una línea que no podían desandar, que su desafío a lo desconocido había desencadenado algo mucho más allá de su comprensión. La pareja decidió buscar ayuda, investigando a personas que se especializaban en lo paranormal. Sin embargo, cada intento de encontrar respuestas solo parecía intensificar la actividad a su alrededor. La presencia que los perseguía parecía estar alimentándose de su miedo y desconcierto, creciendo más fuerte con cada día que pasaba. Finalmente, después de un mes de sufrimiento constante, la actividad paranormal comenzó a disminuir gradualmente. Los ruidos se volvieron más tenues, las sombras menos intensas y las luces dejaron de parpadear. Un día, de manera abrupta, la presencia que los había perseguido desapareció por completo. Miraron su hogar, ahora tranquilo y en calma, como si un peso invisible hubiera sido levantado de sus hombros. Exhaustos y agotados, se dieron cuenta de la lección aterradora que habían aprendido. Habían desafiado lo desconocido con arrogancia y desdén, y habían pagado el precio por ello. La experiencia les había mostrado que existen fuerzas más allá de la comprensión humana, y que desafiarlas puede tener consecuencias que van más allá de lo imaginable. En adelante, Alex y Emily llevarían consigo la lección aprendida. Ya no eran los escépticos inquebrantables que una vez habían sido. Su experiencia había transformado su perspectiva y les había enseñado a respetar y ser cautelosos con lo que no pueden comprender. La historia de su desafío a lo desconocido se convertiría en un recordatorio de que, a veces, enfrentar lo inexplicable puede tener un precio muy alto, y que el mundo de lo sobrenatural es mucho más complejo y misterioso de lo que jamás habrían imaginado. Al final de esta historia, recordamos que en un mundo lleno de misterios inexplorados, a veces es mejor respetar lo desconocido en lugar de desafiarlo. La oscuridad guarda secretos que pueden transformar nuestras vidas de maneras inimaginables. Mantén tu mente abierta y recuerda, en el vasto universo de lo paranormal, no siempre encontraremos respuestas lógicas. Hasta la próxima historia en IAS Horror Stories.